Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar por este medio en esta mañana, ya que no pudimos tener nuestra reunión presencial, dado que tenemos por la mañana, entonces tuvimos que hacerlo de esta manera, ya que estamos en días de elección, así que respetando las ordenanzas, no íbamos a poder reunirnos físicamente, pero Dios, que es bueno, nos dio estos medios en este tiempo moderno que tenemos que aprovecharlo. Así que le damos muchas gracias a Dios, porque de una manera o de otra podemos recibir el mensaje de la palabra de Dios que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a estar preparándonos, no importa, estamos en nuestras casas en diferentes maneras. Tal vez alguno todavía no se levantó, aprovecha a dormir un ratito más, pero en el lugar en que esté, pongamos atención y abramos nuestro corazón, porque Dios es Dios de cerca y Dios de lejos, y Dios estará orando. Firmes confiando en ti, oh Dios, somos tu iglesia, Jesús, nuestra luz. Damos gracias al Señor, porque el Señor es bueno y su misericordia dice que es para siempre. Y estaba meditando en mi corazón, pensando, en los otros días tuvimos unos días de lluvia, pero de repente, después de 2 o 3 días de lluvia, vino un día precioso. Y eso me llevó a pensar y a recapacitar que así también es nuestra vida. De repente se levanta una tormenta y nos encontramos en una situación tal vez que no esperábamos. Allí encontramos también en la Escritura, vamos a mirar un poquitito, donde Pablo relata que en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 27, el versículo 13 y 14, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Tenía su nombre, como cada viento tempestuoso ahora también tiene su nombre, y dice que pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Y puede pasarnos también a nosotros en nuestra vida, que parece que ya tenemos lo que deseábamos, pero de repente se levanta una tormenta, una tempestad que allí viene y azota contra nuestra vida. Allí también en el libro de San Marcos, capítulo 4, a partir del versículo 36 leemos: dice, y despidiendo a la multitud, sabemos que donde iba Jesús había una multitud que lo seguía. ¿Por qué? Porque había enfermos que se sanaban, multiplicaba los panes, los peces, tenían comida, tenían todo ahí siguiendo a Jesús. Y dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. ¡Qué momento! Señor amado, de repente de ir tranquilamente cruzando para el otro lado, ¿acaso Jesús no sabía que eso podía ocurrir? ¿Para qué nos hizo pasar al otro lado? Y a veces nosotros nos toca pasar a otra etapa de nuestra vida, a otra altura, pero es inevitable que venga esa tormenta. Y ahí dice, él estaba, miren dónde estaba, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron? Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No sé si fue en tono de reproche o como diciéndole: vos durmiendo y nosotros acá que casi que nos estamos por ahogar.
no te importa nada de nosotros. Y es una actitud muy humana. Como tal vez en algún momento de nuestra vida, en medio de la situación, decimos, pero mirá, Señor, ¿por qué me tiene que pasar a mí estas cosas? Dice, y Él se levanta, como todos o la mayoría conocemos este relato bíblico. Dice, se levantó, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahí vemos la autoridad de Jesús, de ese Jesús al cual decimos que amamos y seguimos y servimos. Ese Jesús que iba en la barca, también está en la barca de las vidas de cada uno de nosotros, que hemos abierto un día nuestros corazones a Él y hemos creído en Él. Y Él se levanta y reprende con la autoridad que Él tiene. Qué bueno, hermanos, es poder saber y entender que en nuestra vida, en nuestra barca, está Él. Y que Él es el que tiene toda la autoridad y el poder. Y Él nos dio a nosotros poder y autoridad. Pero en medio de todo eso ellos pudieron aún una vez más ver la mano de Dios, el poder de Dios. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? Le hace una pregunta. ¿No tenéis fe? Le preguntó. Y a veces la pregunta es a nosotros, como para que reflexionemos. ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero lo que nunca tenemos que perder de vista es que las tormentas van a venir, pero que Él está allí para calmar las tormentas. Que Él está allí para sostenernos en medio de todas las cosas en nuestra vida. Podemos ver allí en el libro de Nehemías, después de que el pueblo de Dios había estado cautivo y luego fueron regresando y nos encontramos allí la reconstrucción del templo que había estado en ruinas y todo el trabajo. Y ya al finalizar todo eso, encontramos en el capítulo 8, donde Esdras los reúne en la plaza y leen la palabra de Dios. Qué importante, hermano, es poder conocer esta gloriosa palabra de Dios. La Biblia es a donde encontramos de dónde venimos y a dónde vamos. Y tenemos las promesas de Dios a nuestras vidas, pero también nos enseña cómo tenemos que vivir para que nuestra vida tenga sentido, porque el único que le da sentido a nuestras vidas es Jesucristo. Él le da sentido a nuestra vida. Él le dio sentido a mi vida. Y sin lugar a duda, todo aquel que abre su corazón realmente a Dios, Él le da sentido. ¿Estamos exentos de las tormentas? No, pero sabemos que Él está ahí para calmarla. Y este pueblo allí reunido, que ya había venido de estar en Babilonia, cautivos, pero no porque Dios se había olvidado de ellos o Dios se le había escapado, sino que ellos vez tras vez se rebelaban y terminaban allí y luego clamaban a Dios y bueno, Dios tenía misericordia. Y quisiera que leamos aquí en el libro de Nehemías, donde dice el capítulo 8, que Esdras, que estaba junto con Nehemías, le dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes de septiembre. Aquí ya es el mes que hemos comenzado, ¿no es cierto? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¡Wow! ¿Cuánto?
dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Qué importante es estar atentos, porque cuando leemos es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Había conseguido unas maderas y había estado construyendo un púlpito, porque claro, era una multitud de gente y él tenía que estar más arriba para que en su mayoría los pudieran ver. Y junto a él estaba, bueno, hay unos cuantos nombres que nosotros los vamos a pasar por alto, léalos tranquilo en su casa. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué importante, hermano, es cuando estamos oyendo la palabra de Dios, no distraernos, estar atentos para que podamos recibir esa palabra que Él quiere implantar en nuestros corazones, porque la palabra es la que obra dentro de nuestro corazón. Es lo único que puede obrar. Por eso la Escritura dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu Santo a través de su palabra. Y dice, bueno, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Al decir Dios grande. Qué bueno, hermano. Cuando nosotros tenemos ese espíritu y estamos allí atentos y podemos decir amén, amén. En este caso, ¿cómo no vamos a decir amén? Así es. Dios es grande. Dice, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué hermoso es poder mirar esto, como el pueblo había pasado diferentes situaciones, tormentas que no se generaron porque casualidad, sino que ellos mismos muchas de esas habían ellos generado. Pero ahí estaba la mano de amor, de misericordia de Dios sobre su pueblo, como hoy está sobre nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo adquirido por Dios somos nosotros. Qué maravilloso que es tener a este Dios grande, como dijo Esdras en ese momento. Y luego seguimos leyendo y dice en el versículo 8 del capítulo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué bueno, hermano, cuando leemos la palabra y podemos decir, Señor, habla a mi corazón. Y muchas veces nos va a decir, yo estoy con vos, no tengas miedo. Otras veces va a corregir mi vida porque me ama, porque lo ama. Y Él quiere enseñarnos a caminar de manera que seamos bendecidos y de bendición y nuestra vida sea prosperada. Espiritualmente, como encontramos allí en el Nuevo Testamento, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Pero cómo? Así como prospera tu alma. Y nuestra alma prospera cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos el sentido en lo que leemos en su palabra. Cuando nosotros nos abrimos a Él. Y dice, y Nehemías, el versículo 9, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, porque imagínense que no había micrófonos como ahora, no había altoparlante, no había nada de eso, así que tendrían que levantar mucho la voz y además otros se encargarían de ir, porque los que estaban muy lejos no podían oír de otra manera. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque dice que el pueblo
Lloraba escuchando la voz de Dios. Cuando viene la voz de Dios y quebranta nuestros corazones, cuando nosotros realmente le buscamos de verdad, esa palabra viene y ahí, en lo más profundo, quebranta nuestro ser interior. Pero Él en ese momento dice, no se entristezcan, no se pongan tristes. Alégrense, gócense. ¿Por qué le dice así? Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Por un lado, qué bueno, pero a veces no es solamente llorar, porque por ahí podemos encontrar a alguien que llore y después hace lo que quiere. Dice, luego dijo, id y comed grosuras. Y hoy también el Señor nos manda que comamos de Él, que nos llenemos de su presencia, del poder de su Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, para que podamos andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sacando aquello que no nos sirve y dando lugar a su Espíritu. Y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Hay muchos afuera que no tienen nada preparado. Hay muchos que están necesitando que le podamos compartir este mensaje tan maravilloso de ese Dios que salva, de ese Dios que calma las tormentas y de ese Dios que nos dice no se entristezcan. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y por qué? Pero si mientras que estoy pasando lo difícil estoy triste, estoy gozoso no porque la situación sea linda, estoy gozoso porque Dios está conmigo. Estoy gozoso porque Dios me dejó promesas. Estoy gozoso porque aquel que tiene poder de calmar la tempestad, que reprendió al viento y se cayó a la tormenta, se quedó muda, es el mismo Dios que está con nosotros. Y ese es el gozo que tenemos en nuestros corazones. El gozo de su salvación, de saber que en nuestras vidas está ese Dios de poder, que sostiene a este mundo con su brazo victorioso. Aquel que nos promete una vida eterna con Él. Y dice, y llevad, dice, para aquel que no tiene preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y hoy también el Señor quiere darte esas fuerzas que vienen de tener la vida de Jesús en nuestros corazones, de poder sentir su presencia. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hago? Busquemos a Dios. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en este mundo, estamos vivos, hay esperanza. No importa en qué condición nos encontremos, si nosotros podemos venir a Dios. Vengan a mí, dejó escrito en su palabra, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso espiritual, ese descanso de hallar la paz de Dios en nuestras vidas, porque dejó escrito en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo habla de paz, pero vive en guerra. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice aquí la Escritura. Dice, pero eso es imposible. No, no es posible. Dice que al que puede creer, todo le es posible. Cuando nosotros le creemos a este Dios de amor y de misericordia, y Él hoy está dispuesto a ayudarte. No importa dónde estés o qué te esté pasando, no importa qué situación, Él está allí, porque Él nos ama con un amor eterno. Solamente está esperando que acudamos a Él y que ya no estemos entristecidos. Hay un salmo que venía en estos días a mi corazón y el salmista decía, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y a veces el enemigo nos quiere oprimir y viene con pensamientos que nos quitan las fuerzas y nos roban el gozo. Pero en el nombre de Jesús,
en esta mañana tomamos fuerzas nuevas en Dios, porque Dios tiene fuerzas nuevas para nuestra vida. Él puede levantar al que está caído y llevarlo a una etapa nueva, como en el caso que leíamos primeramente, allí que ellos habían pasado al otro lado. También el Señor en nuestras vidas quiere que pasemos a nuevas etapas. Tal vez al cruzar nos encontremos con alguna tormenta, pero tranquilo, tranquila, porque Él está allí para reprender y calmar las tormentas. Así que en este día vamos a estar orando a este Dios de amor y de misericordia, que nos ayude en esta mañana a gozarnos de saber que no estamos solos, que Dios está por nosotros. Y su palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Habrá algo que sea más poderoso que Dios? No hay nada más poderoso. Él es el Dios todopoderoso. Cantamos esa canción, todopoderoso y soberano. Él es soberano. Así que yo le invito que ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios. Y así como esta gente oía la palabra de Dios y ponía atención, que nosotros también podamos poner atención a lo que Dios nos habla. Que Dios nos ayude a no tomarlo a la ligera, sino a saber que Él es el Dios que nos ama y que tiene toda la autoridad. Pero no estemos tristes. Y si ha estado triste por alguna situación, porque muchas veces vienen esas tormentas que quieren arrastrar también el gozo con ella. Decir, Señor, me gozo, no por lo que me está pasando, pero me gozo de tenerte a ti en mi vida, porque no estoy sola, no estoy solo. Tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias en este día por ese amor tan grande, por tu palabra que nos has dejado escrita. Gracias, Señor amado, por esta enseñanza, esta gente, Padre, que a pesar de haber estado allí, Señor amado, cautivo en Babilonia, de repente tú mandaste, Señor amado, y volvieron a su lugar, Padre querido, y podían oír ahora tu palabra, y podían prestar atención porque sabían que tu palabra era lo que ellos más necesitaban, como hoy nosotros necesitamos aprender a oír tu voz. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado, que el gozo de tu salvación nos sostenga en medio de las tormentas de esta vida, de las dificultades que puedan venir, Señor amado, poder saber y recordar que tú nos has hecho más que vencedores, dice tu palabra, por medio de aquel que nos amó. Te agradecemos, Señor, por tenerte a ti en nuestras vidas. Y oramos por todos aquellos que han podido oír tu palabra, Señor, y que tal vez estén tristes por alguna situación que estén atravesando, que en esta mañana puedan tomar fuerzas nuevas, puedan tomarse de tu mano. Y si aún no te tienen en sus corazones, Señor amado, hoy pueda ser el día que ellos puedan abrir tu corazón y reconocerte como su único y suficiente Salvador. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que en ti lo tenemos todo, Padre querido. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre amado, por saber que tú eres nuestro Salvador, Señor, nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Padre querido, en medio de las dificultades. Alabamos y bendecimos tu nombre y nos alegramos en tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde y les fortalezca.